Muy buenas, mis amigos, es este otro programa del Museo Sin Fronteras, donde hoy vamos a ver documentos. Tenemos planificado realizar, si es posible, a lo largo del mes de agosto, una exposición con implementos del periodo de la esclavitud en el Río de la Plata y en la parte de Brasil. Nuestro museo tiene aproximadamente unos 60, 70 implementos utilizados, similar a este, por ejemplo, que es un tipo de palmeta, nada más que en hierro. Se utilizaba para castigar a los esclavos, se calentaba un poco y se les pegaba en el cuerpo, totalmente forjada. Y esto que está aquí, que pesa 3 kilos 600 gramos, iba en el cuello del esclavo con una cadena para ser transportados, o fundamentalmente muchas veces se los castigaba atándolo a un poste a la altura de, si esto iría a la altura aproximadamente del cuello, 1,65 m, 1,66 m, lo tenían 2 días. Cada vez que el esclavo quería descansar, se ahorcaba y tenía que quedar en esa posición. Una pieza hermosísima que fue conseguida por Mareque en el año 65, donde hoy se encuentra la estancia, La Gloria, que perteneció en un principio a Antonio de Sousa Neto, que fue proclamador de la República Riograndense. Como este implemento tenemos 60, 70 aproximadamente, y pensamos realizar una exposición con eso y con documentos. Nosotros tenemos aproximadamente unos, no mucho, pero unos 20 documentos del periodo de esclavitud tenemos, muchísimos de ellos referidos acá a nuestro país. Por ejemplo, en este documento, que es un verdadero documento, totalmente inédito, hace muchísimos años lo conseguimos nosotros, está formado por 22 carillas tiene, relata, dice, sumario instituido a Juan da Costa Rosa, Paysandú 1836. Es un documento sensacional, hermosísimo, que cuenta la historia de unos esclavos que saliendo de Porto Alegre, hace un gran recorrido, son aprisionados, son tomados presos por 2 soldados, los matan a los soldados, van a Salto y luego llegan a Paysandú y son requeridos por las autoridades de Porto Alegre, y un caso único en el país, el juez decide liberarlos, porque en el país ya no existía la esclavitud, según el juez, por lo que establece acá en el documento. Y también no van presos, porque dice que el delito que habían cometido no lo habían cometido en territorio nacional. Rápidamente, en una de las folias, dice lo siguiente: ellos son apresados por 2 soldados del imperio para devolverlo, y dice lo siguiente: son soldados de la policía que los apresan para llevarlo a Porto Alegre. Y en la ida, una noche, tuvieron una reunión los esclavos y le dijo Rosas, que era uno de ellos, que no se desanimaran, que en llegando acá estarían libres, o sea, se refiere al territorio nacional, y que era preciso que mataran a los 2 hombres que estaban durmiendo, a los 2 soldados, en la puerta para poder escapar. Se acercaron y Rosas y el mulato, que era el vaquiano, llamado Joaquín, y lo ultimaron, uno con el hacha y Rosa con una daga que tenía entre las botas, y mataron de esta forma a los 2 soldados y luego escaparon, se vinieron para el Salto. Y así sigue todo el documento. El juez es Francisco Rivarola, y al final determina que son liberados por no existir en territorio uruguayo la esclavitud, y estaban exentos de culpa porque el crimen había sido cometido en Porto Alegre, en el imperio brasileño. Un documento hermosísimo, que voy a repetir,
forma parte totalmente inédito, que forma parte del Museo Sin Fronteras. Aquí tenemos, mis amigos, otro documento referente a nuestro territorio, dado en diciembre 15 de 1840, que dice: el que suscribe pone en conocimiento del superior gobierno que hay muchísimos vecinos de este departamento que tienen la inhumana y escandalosa y general práctica de no cristianizar en esta iglesia a las criaturas habidas de sus esclavos, que son muchísimas, y que algunos los hacen ir a parir al Brasil, con objeto manifiesto de embrollar su naturaleza, capturando así en provincia extranjera a unos y otros, y haciéndoles debidamente esclavos. Y esto sin que se tenga en cuenta por el párroco de aquel pueblo, que igual sabiendo lo que estaba sucediendo, los recibe. Y después sigue todo explicando cómo es que se procede a sacar a las mujeres esclavas, embarazadas, para que tengan sus hijos en Brasil y así continuar con sus esclavos. Está firmado por Manuel de Oz, al señor alcalde provisorio del departamento, dice acá. Y abajo el alcalde hace una aclaración certificando de que es cierto, lo eleva el superior gobierno, lo que anteriormente transcribe el párroco de Cerro Largo en agosto de 1840. Otro documento importantísimo referente al periodo de la esclavitud. Después tenemos algunos recortes anecdotarios de la época que era presidente Fructuoso Rivera. Era común todavía la esclavitud en el país, aunque había sido por la Constitución del 30 dejado de lado. Acá dice: el día 13 de septiembre de 1840 fugó de a bordo del bergantín brasileño Júpiter un negro esclavo llamado Elías. Lleva pantalón y camisa de brin, sucio de alquitrán, y una camisa de bayeta bajo la de brin. Su edad será como de 14 a 15 años. Tiene la nariz baja, cara chata, redonda, ojos pequeños, pies cortos y gruesos, los dedos de las manos cortas. El que lo entregue o que dé noticia de su paradero en casa de Bertrand Librón, será en la calle de San Miguel número 15, será recompensado. Entonces, es interesante y acá hay más, hay otros documentos, después Mateo les va a mostrar de esa época cómo, es decir, los esclavos eran cosas, eran tratados como objetos, como un balde, un kilo de azúcar, un animal. A fines del siglo XIX, antes de la Ley Áurea, los esclavos de Brasil que escapaban para nuestro territorio, sobre todo en los territorios de frontera, en su mayoría eran devueltos a sus dueños. Acá tenemos otros más. Esto se refiere a una compra de esclavo, es del año 1871, donde dice que se compran 4 esclavos y se pagan por ello 10 contos de rey, que no sé la cantidad que sería, pero pienso que una cifra muy importante para la época. Aquí tenemos otro, es un documento dado en territorio nacional, en 1856, es dirigido a Joaquín Tomás de Amaral, que es representante del imperio en nuestro territorio, donde Ana Teixeira le pide encarecidamente que libere a sus 2 esclavos que están en poder, que habían sido tomados para servir como soldados del ejército oriental. Y aquí tenemos otro más, donde Joaquín Tomás Amaral solicita la devolución de esclavos al gobierno nacional. Y aquí tenemos uno, es del periodo de Carlos Federico Lecor, donde dice que se entrega un pasaporte para personas y esclavos que viajan
a Montevideo. Carlos Federico de Cor, barón de la Laguna, del Consejo de Su Majestad, fidalgo de su real casa, comendador de las órdenes de San Benito de Avís y de la Torre de España, teniente general de los reales ejércitos de Su Majestad Fidelísima, general en jefe de las fuerzas de mar y tierra empleadas en la parte oriental del Río de la Plata, capitán general de esta provincia, superintendente general, subdelegado de Real Hacienda y Rentas, Correos, etcétera, etcétera, etcétera. Algo sabe, este documento está dado en Montevideo, marzo de 1818, y abajo, barón de la Laguna. Otro documento importantísimo, interesante, que forma parte del archivo del Museo Sin Fronteras. Y este documento, si bien no tiene relación directa con la esclavitud, es sumamente interesante para el departamento. Comando en jefe del ejército, cuartel general en Santana do Livramento, 28 de agosto de 1851. Está firmado por Caxias, donde reúne toda la gente aquí en Santana do Livramento para ir a pelear contra Rosas, es decir, en la batalla que finalizó esta pelea en la batalla de Montecaseros. Documento interesantísimo que también forma parte del archivo del Museo Sin Fronteras. Esta pieza que tengo entre mis manos es una pieza muy histórica. En Paysandú se produjeron grandes inundaciones, en todo el país. Gran parte de Paysandú en la avenida Brasil quedó tapada. Creo que pasando, si mal no recuerdo, el monumento a Artigas. Cuando bajaron las aguas, hubo que rehacer muchas partes, y en ese entonces estaba un hotel, el Hotel Vapor. Creo que era bar y hotel, vapor, bien en el puerto. En una de las paredes, cuando se fue a arreglar, apareció un hueco y dentro de ellas había tres pistolas. Una con el blasón del Imperio, otra más común y esta que está aquí. Fueron adquiridas en ese entonces por la NASA. La NASA era el dueño de las lanchas que hacía el recorrido entre Concepción del Uruguay y Paysandú y Concordia, creo. Bueno, durante mucho tiempo las tuvo y el museo, hace muchísimos años, pudo adquirirlas, estas reliquias que realmente no sabemos a qué pertenecieron, si perteneció a los defensores o los atacantes. Pero más allá de todo esto, formó parte del periodo de la defensa de Paysandú, así 1 de diciembre de 1864, 2 de enero de 1865.